Hermanos y amigos, que el Señor le bendiga. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del período intertestamentario, conocido también como los 400 años de silencio, en los cuales no hubo profecía en la tierra de Israel. Mas, sin embargo, sucedieron cosas importantes, las cuales prepararon el mundo para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Los últimos datos acerca del pueblo judío los encontramos en Esdras, Nehemías y Esther, donde se nos relata un poco acerca de la vida en cautiverio y de cómo los judíos que retornan a su patria nuevamente comienzan a reconstruir los muros y el templo y a estudiar nuevamente la ley. Los últimos profetas son Ageo y Zacarías, los cuales nos hablan acerca de cómo ellos alientan al pueblo a la reconstrucción del templo, y Malaquías, que es el último profeta que escribió antes de la llegada del Mesías. Los judíos que habitaban en la tierra de Palestina se habían mezclado con otras naciones, no se habían mantenido puros y no habían mantenido pura la religión. Así que estos eran los samaritanos, y ellos ofrecieron su ayuda a los judíos cuando llegaron los judíos para reconstruir el templo. Pero los judíos que se habían mantenido puros, no quisieron recibir ninguna ayuda. Esto ocasionó grandes problemas y los samaritanos comenzaron a querer impedirles la reconstrucción del templo. Pero luego esto quedó atrás y construyeron un templo en el monte Gerizim donde comenzaron a adorar. Esta enemistad entre judíos y samaritanos duró mucho tiempo, y tanto así que ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos preferían hacer un recorrido muy largo y no pasar por la tierra de Samaria. A medida que los persas y su imperio se desplazan hacia el oeste, los griegos luchan muy fuerte para mantenerlos alejados de su territorio. Es en este periodo donde se dan grandes batallas entre persas y griegos, y se levanta una figura muy importante, que es la de Alejandro Magno, quien desde sus 20 años venía acumulando victorias y vence al imperio persa. Con Alejandro Magno nace la helenización, que es la diseminación del pensamiento y filosofía griega, así como el uso de la lengua. El griego se convierte en lengua internacional, desplazando al arameo. A la muerte de Alejandro, a sus 33 años sin haber dejado un heredero, toman el poder sus 4 generales, siendo los más importantes Seleuco y Ptolomeo. Seleuco toma la parte de Mesopotamia y Siria, y Ptolomeo en Egipto. Muchos de los judíos vivían en Alejandría, y fue probablemente Ptolomeo quien pidió la traducción de las escrituras judías al griego, lo que se conoce como la Septuaginta. Por algún tiempo, los judíos vivieron en paz, aunque bajo el dominio del imperio. Pero cuando Antíoco III subió al trono de los seleucidas, combatió contra Ptolomeo V y obtuvo la victoria, tomando así el derecho de gobernar Palestina. Antíoco Epífanes, sucesor de Antíoco III, creía ser Zeus encarnado, por lo tanto demandaba adoración, y comenzó a entrometerse en los asuntos del pueblo judío. Subastó el cargo del sumo sacerdote al mejor postor, y luego impuso su candidato favorito. Declaró ilegal la fe judía y impuso la pena de muerte a toda madre que hiciera circuncidar a su hijo, o todo aquel que guardara una copia de la Torá o guardara el sábado. También quemó toda copia cuanto encontró de la Torá. El templo fue profanado y sacrificó cerdos en el altar. El pueblo judío fue obligado a comer carne de cerdo y a ofrecer sacrificios a Zeus. El pueblo judío en este tiempo sufrió mucho, el sufrimiento fue muy grande, y algunos no tuvieron la fuerza para resistir. Algunos que se resistieron murieron por su fe o pasaron a la clandestinidad.
Fue bajo este escenario que comenzó la resistencia macabea, cuando un sacerdote llamado Matatías se negó resueltamente a obedecerle a un oficial sirio que le ordenaba hacer un sacrificio a Zeus, matando al oficial que le ordenaba y a un compatriota que obedecía dócilmente. Entonces huyó a los cerros con sus 5 hijos y a él se unió un grupo de judíos leales. No eran soldados, sino un grupo de guerrilleros. Cuando murió Matatías, ya había pasado el poder a su hijo Judas Macabeo, quien con grandes esfuerzos logró vencer a Antíoco y exigieron un tratado de paz. Judas Macabeo reconstruyó el altar del templo y lo volvió a consagrar y restauró el culto a Dios en el lugar, tomando el cargo como sacerdote y gobernante judío. Cuando murió Judas, continuaron con los cargos de gobernantes y sacerdotes sus hermanos Simón y Jonatán y sus demás descendientes, quienes continuaron la lucha contra los sirios. Gran parte de su victoria fue gracias a que la atención de los sirios estaba puesta en Roma, que nace pequeña, pero luego de derrotar a Cartago en el siglo II a.C., se expandió rápidamente hacia todas direcciones. Durante el declive del Imperio griego y la expansión del Imperio romano, fueron gobernantes y sacerdotes los macabeos. Sin embargo, con el tiempo iniciaron roces por el poder entre los hermanos, a tal punto que en el año 67 a.C. se desató una guerra civil. En el año 63 a.C., el general Pompeyo tomó el control del Mediterráneo oriental, incluyendo la tierra de Palestina, conquistando Jerusalén. Fue entonces cuando los judíos perdieron su independencia para siempre. En el año 39 a.C., Augusto César nombra a Herodes el Grande como rey de los judíos, quien gobernó desde el año 37 hasta el año 4 a.C. En el año 19 a.C., Herodes el Grande comenzó la construcción del Templo de Jerusalén. A su muerte en el año 4, Roma permitió que sus 3 hijos gobernaran sobre Palestina: Arquelao en Jerusalén, Antipas en el norte de Palestina y Filipo en el noreste, en Idumea y Traconite. El mundo al que llegó nuestro Señor Jesucristo era dominado por el Imperio Romano. Los grupos de judíos existentes eran los escribas, saduceos, fariseos, los celotes, el Sanedrín, la sinagoga, los de la dispersión o diáspora, los esenios y la comunidad del Qumran. La producción de Palestina en ese tiempo era aceitunas, aceite de oliva, vino, cereales, sal y asfalto que sacaban del mar Mediterráneo, salaban el pescado para la exportación, también producían arroz, bálsamo aromático, teñían telas de púrpura, las cuales eran muy costosas, había lana también, lino, queso, arroz, dátiles y también hacían jugo de fruta. Dios en ese tiempo utilizó a judíos, griegos y romanos para preparar el mundo para la llegada de Jesucristo. Los judíos fueron escogidos como un pueblo de sacerdotes a los cuales fue transmitido el mensaje de Dios para que ellos lo difundieran a todo el mundo. Los griegos, con la helenización, cultivaron el idioma griego, el cual llegó a ser un idioma a nivel mundial. Esto facilitó la transmisión del mensaje. Tanto así fue la helenización que el Nuevo Testamento fue escrito en este idioma. Los romanos
crearon leyes y crearon un orden, prepararon los caminos para que el mensaje fuera transmitido. También con ello disminuyó la religión, de tal manera que la gente estaba sedienta de escuchar el verdadero mensaje de salvación. Jesucristo vino a un mundo preparado para él. Nació cuando vino el cumplimiento del tiempo. Que el Señor le bendiga. Este ha sido un mensaje acerca del periodo intertestamentario.